espacio del fútbol centroamericano. Hola, muy buenas noches a todos y todas quienes nos están siguiendo en este episodio 117 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Hoy en una noche bastante especial con un invitado de lujo, una figura bastante reconocida del fútbol costarricense, don Frank Carrillo. Así que, Frank, le doy la bienvenida. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, en realidad para mí es un placer estar con ustedes esta noche. Bueno, ahí poder compartir un rato, interactuar y, y obviamente que no sea ni la primera ni la última vez. Muy bien, don Frank, muchas gracias. Y Jonathan, buenas noches, bienvenido. Hola José, hola profesor, don Frank Carrillo y por supuesto Randall. Espero que todo esté bien ahí en sus casas y que podamos disfrutar esta conversación. Excelente, Randall, buenas noches, bienvenido. Hola José, hola Jonathan, hola Don Fran. Realmente un orgullo estar con usted acá. Nosotros lo admiramos mucho y esperamos sacarle bastante provecho a esta entrevista. Con una invitada atrás que pasó. Bueno, para quienes se preguntan quién es don Frank Carrillo, ¿verdad? Para don Frank, este programa lo tenemos seguidores en toda América Central y una importante audiencia en Estados Unidos de centroamericanos que siguen el fútbol de nuestra área. Entonces, para quienes no lo pueden referenciar, don Frank es una figura muy importante en el fútbol costarricense. Él es oriundo de Coto 47. Coto 47 es una comunidad en la zona sur, donde Costa Rica limita con Panamá, en el cantón de Corredores. Y bueno, es preparador de porteros. Ha trabajado con la Federación Costarricense de Fútbol, ha trabajado con Liga Deportiva Alajuelense y actualmente trabaja para la Asociación Deportiva San Carlos. Fue portero, por supuesto, también para bastantes equipos. Ahorita podemos tal vez conversar un poco de esto, don Frank. Posee la licencia Pro de la UEFA. Es una licencia que le permite entrenar en cualquiera de las ligas europeas y a nivel local tiene la licencia A Pro. Es una licencia, recordemos que va de la E a la A según niveles, y la A Pro, digamos, está por encima de todas ellas y le permite dirigir tanto a clubes como a la selección nacional, a clubes de primera o de segunda división. Esa es la figura que tenemos el día de hoy acá en Footcast. Así que, don Fran, creo que podemos empezar imaginándonos que alguna persona del área centroamericana le pregunta a usted quién es Frank Carrillo. ¿Qué le podría usted decir a esa persona? Bueno, ahí lo que yo lo que les puedo decir es, bueno, es una persona que es netamente de fútbol, prácticamente desde que di mis primeros pasos, juego fútbol. Nací allá en Coto 47. Tuve la dicha, y digo la dicha porque hay muchos, y en mi época sobre todo habían jugadores con grandes condiciones, y tuve la dicha que a los 16 años, eh, San Carlos, en un partido que jugamos golpito contra San Carlos en el Estadio Carlos Galde, se fijaron en mí. Entonces, cuando me trajeron para acá, para San Carlos, y desde esa época, pues ya soy un sancarleño más. Tuve la oportunidad de debutar en la primera edición en la segunda edición con San Carlos en el 77. Y luego ya en el 78 ya debuté en primera edición con el equipo de San Ramón. Y luego volví a San Carlos en el 80, a finales del 80. Y ya hasta el retiro. Hasta el retiro. Y ahí he estado. Hice mi historia como jugador. Luego ya empecé mis pasos como entrenador. O sea, me dediqué a los estudios como entrenador y hasta la fecha. ¿En qué momento, don Frank, conoce a Luis Gabelo Conejo? ¿Fue en ese paso por San Ramón o en qué momento es? Porque es el que desencadena una serie de circunstancias que le llevan a estar donde está el día de hoy, Frank. Correcto, correcto. La historia, bueno, a ver, lo conozco desde mi paso por San Ramón, correcto.
Y ya luego, después del Mundial de Italia 90, que teníamos mucha comunicación y bueno, y tal, él me invitó a que yo fuera a España a pasear donde él, cuando estaba jugando con el Albacete. Y ahí tuve la oportunidad inclusive ya eh, cuando esa visita todavía no, sinceramente no tenía planes de ser entrenador. Y ahí conocí a Benito Floro, que era el entrenador de Gabero en ese momento. Y bueno, Benito Floro y toda la gente que lo rodeaba, que en su momento fueron gente importante dentro del fútbol español. El caso de Inés Meléndez, que fue el director de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de España, Antonio Flores, eh, bueno, a José Portolés, que gente muy preparada, muy estudiosa. Y un día después de un entrenamiento me dijo Benito que por qué no me dedicaba al tema de ser entrenador. Entonces ahí empezó. Entonces ya empezó ahí cuando eso, Mariano Moreno era el que mandaba en la Federación Española. Entonces Benito habló con él. Entonces empecé ya el curso en la Escuela Territorial de Castilla-La Mancha. Mi peregrinar por ahí. Eh, yo creo que fue una experiencia muy bonita, muy cultivadora. Y ¿qué le puedo decir? Eh, Me ha dado muchos réditos de la amistad que tenía con Gabriel. Don Frank, eso fue a principios de los 90, ¿verdad? Más o menos. Correcto, Como correcto. en ese entonces no era muy común que en Costa Rica se formaran como entrenadores. Podemos decir que usted fue uno de los pioneros prácticamente en eso, ¿verdad? En recibir estudios formales. O ya había una generación que se comenzó a preparar para él a usted, porque realmente, de hecho, esto de las personas que estudian para entrenadores es como algo muy reciente, ¿verdad? Realmente, o sea, era muy poco común en ese entonces. Correcto, correcto. En esa época había o los pocos que se prepararon, generalmente era en Brasil o en México, pero a nivel de Europa eran muy poquitos. Y yo tuve la dicha, digo la dicha porque, bueno, le caí bien a Benito en su momento, porque, bueno, por mediación de Gabelo, tuve la dicha de llegar ahí al equipo Albacete, que en ese momento, primero yo fui cuando estaba en segunda, viví el ascenso a la primera edición, y siempre Benito tuvo una, una apertura conmigo muy buena. Siempre tuve un entrenamiento, inclusive cuando empecé a hacer el curso, las prácticas que le exigen a uno en esos cursos, entonces yo lo hacía ahí en el equipo de Albacete o sea, me cuadró todo de película. Y por supuesto que es otra cosa. Tuve la oportunidad también de sacar unos cursos en el INEF, que es el Instituto Nacional de Educación Física en España, y eso me terminó o sea, me terminó de formar aún, yo digo que mejor, porque los conocimientos que yo soy graduado de Educación Física aquí en la Huaca, en Costa Rica, y sin menospreciar, por supuesto, el INEF digamos que es otro nivel, y eso me ayudó muchísimo y tengo, bueno, unas bases muy buenas. Profesor, en esa línea, digamos, eh, pues hoy en día todavía es muy complicado para, digamos, para hablemos de un exjugador que quiere ir a prepararse a Europa, sigue siendo algo muy complicado, pero eh, ¿qué podríamos decir, digamos, en relación a esa persona que todavía está dudando si hacer la inversión de ir a prepararse en Europa o simplemente seguir dirigiendo casi que de manera empírica? Porque lamentablemente hay mucho entrenador que dirige de forma empírica. ¿Cómo, qué le podríamos decir, verdad, a esa persona que está en ese proceso?
No, yo creo que, o sea, creo y con mucha propiedad se los digo, cuando usted pone un pie, por ejemplo, en España, porque en todos los países en Europa hay países que de repente están en la vanguardia del fútbol mundial, de España, Alemania, Italia, el mismo Holanda, o sea, sí, son otros niveles, o sea, son otros niveles. Entonces, eh, usted se da cuenta, por ejemplo, cuando yo empecé en España, se da cuenta que usted ya no va a formar al jugador, sino va a formar a la persona. O sea, ya usted ahí a, empieza a pensar, o piensa, no, es que uno tenía la idea de que el entrenamiento era el entrenamiento propiamente dicho. No, el entrenamiento nace de fuera, o sea, es conocer la persona, conocer el entorno, inclusive conocer eh, qué deficiencias a nivel como ser humano tiene el muchacho antes de que llegue al estadio, por ejemplo, a la Ujú. cancha. Entonces, todo eso, o sea, toda esa panorámica, eh, usted se lo da cuando usted llega a un nivel como en su momento llega a España. Y ahora, bueno, por supuesto, ahora está mucho más avanzado con todas las tecnologías nuevas. Y entonces, yo le digo a todos los que les gusta manejar fútbol que es muy importante prepararse donde realmente uno va a aprender si realmente uno quiere ser bueno en lo que uno hace. Don Fran, eso que usted acaba de mencionar de la importancia de la formación general de la persona, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría usted a una persona, a un jugador que hoy tiene 17 años y que va por un buen camino, digamos, en la parte deportiva, que está haciendo las cosas bien, que está descollando en alto rendimiento y que ya los dirigentes de los clubes hablan de que puede, digamos, dar el salto, digamos? ¿Qué aspecto cree usted que hace falta para que el jugador costarricense y el jugador de Centroamérica en general dé ese paso más allá de la circunstancia deportiva en el tema de la formación integral? No, yo creo que, bueno, primero que está, hacer un paréntesis y reforzar eso que usted dijo, porque el fútbol es integral, el fútbol es integral. Hemos visto a través de los años que hay muchos jugadores que usted de repente los ve en un partido y son un crack. Pero el siguiente partido usted lo ve que ya no es lo mismo, o sea, como se dice en la medicina, es como un cardiograma, es sube, baja, pero principalmente porque ningún entrenador o ningún formador le dice al muchacho que viene cargando de fuera del estadio. Eh, a un muchacho de 17 años, primero el consejo, por supuesto, el consejo es eh, que, que sea un buen muchacho, que sea dedicado, comprometido, responsable, todos los valores eh, que ya tienen que venir. Si no vienen del hogar, el formador tiene que reforzarlos. Y yo creo que esa es la base primordial para que ese muchacho triunfe ya cuando cumpla los 18 años. Y es que inclusive, don Frank, para el fútbol moderno, que el jugador aspira a viajar a Europa o a otras ligas, Estados Unidos hoy que es abierto, ya tiene que tener también una forma, ser fuerte mentalmente también y tener un bagaje cultural importante, incluso saber inglés y un montón de cosas. Ya digamos, ya sí, el talento en sí ya no te garantiza, ¿verdad? Triunfar fuera de Costa Rica, por ejemplo, ya hay que agregar toda esa parte integral que usted menciona, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahora hay muchos estudios e inclusive se han modificado mucho los entrenamientos eh, en el sentido de todo lo que es senso cognitivo. El senso cognitivo es desarrollarle todo el potencial a nivel de cerebro al muchacho para que pueda potenciar todo su talento. Ya en ese momento,
ya con el talento ya no alcanza. Ya no alcanza, porque las exigencias que hay en el fútbol en este momento es muy grande, es muy grande. Y usted tiene que formar un atleta completo, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, y obviamente agregándole todos los valores, para que ese muchacho sea una persona eh, con un sentido de pertenencia hacia el club, que sea una persona trabajadora, que ya no sea el muchacho que llega a entrenarse una hora y que se vaya para la casa. O sea, es la persona que llega media hora antes del estadio y se va media hora después. O sea, ahí estamos tratando con una persona ganadora, comprometida, responsable, y yo creo que esos son los pilares fundamentales para, para desarrollar esos atletas. Profesor, ese filtro, digamos, ese filtro, llamemos ahí entre los 17, 18, 19 años, ese filtro donde el muchacho sí tiene talento, pero todavía le falta dar ese paso a la parte profesional. Ese filtro es un filtro, digamos, bajo su criterio, un filtro en las cualidades técnicas o es un filtro más que todo en la parte psicológica, tal vez en la parte social que le termina afectando. ¿Qué le impide a ese jugador llegar a desarrollar todo su potencial? En el caso específico de Costa Rica, que hemos visto casos donde jugadores, ahora usted lo mencionaba, jugadores que daban ciertos destellos de talento, pero no lograron llegar. Correcto. Bueno, es un tema que creo que se llevaría un programa, pero digámoslo así, hablándolo, generalmente los clubes en Costa Rica, generalmente, ven a la liga menor como un requisito, o sea, no lo ven como una inversión. Yo soy del criterio que el muchacho tiene que estar graduado en todos los aspectos a los 14 años. O sea, porque el filtro tiene que estar entre los 14 y los 17 años. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios fisiológicos, biológicos, y eso va a determinar que el muchacho, más la formación psicológica, física, técnica y táctica, van a moldear para que ese chiquito, para que ese muchacho, cuando pase los 15 años, ya tenga claro hacia dónde va a ir. Por supuesto que eso no le va a garantizar de que va a ser un jugador de la gran élite, pero ya ahí le estamos potenciando para que todo el camino se le haga más fácil. Pero es muy difícil que un muchacho que se ha ido, llamémoslo de alguna manera, que ha venido renqueando desde la liga menor, llegue a los 17 y que se pretenda que él va a triunfar en el alto nivel. Es muy difícil. No, don Fran, mira, es que eso nosotros lo hemos conversado porque últimamente se ha hablado, bueno, en Centroamérica ha habido casos muy exitosos de, digamos, en este momento creo que el que va a la vanguardia en Liga Menor es Honduras, ¿verdad? Que ha podido ir a todos los mundiales, pero en caso de Costa Rica, se ha hablado mucho de que ha habido fracasos en los últimos años en los procesos de Liga Menor, pero nosotros hemos tenido esa discusión de que es que en Costa Rica se le ha delegado la formación de los jugadores a los procesos de selección menores, pero no a la responsabilidad que tienen los clubes. Porque, por ejemplo, bueno, yo sé que usted estuvo muy vinculado, ¿verdad? En su momento con selecciones regionales y todas las cuestiones. Ustedes escogían los jugadores buenos en este momento, ¿verdad? Y se los llevaban a la federación y en la federación, digamos, trabajaban con esos chicos, pero los otros chicos que no pudieron llegar porque tal vez quedaron un poco más lentos, en ese momento no estaban preparados, van a los clubes de primera división. Y si no tienen la misma inversión y el mismo, digamos, reforzamiento que se le da a los chicos que están en estos momentos con las selecciones menores, pues cuando alguno de estos nunca los va a superar, nunca van a generar la competencia, entonces el fútbol se limita a los que pudieron llevar ese proceso de selección. Hay responsabilidad en los clubes en esto, ¿verdad? También un poco de que Costa Rica se haya quedado un poco rezagado
a nivel de liga menor, a nivel de selecciones, o es tal vez una percepción nuestra? No, correcto, usted está en lo cierto. Yo creo que la federación, y le digo que el 2002 hasta más o menos 2010 por ahí, bueno, Carlos Watson, que siempre estuvo ahí, fuimos siempre los visores de la federación, pero sí, en algo que usted tiene razón es que no debería ser la federación el que va a hacer visorías a todo el país. O sea, esto tiene que ser algo que nazca de los clubes, algo que nazca de los clubes para poder generar un proyecto de liga menor donde esté sustentado toda la base hacia la primera división. ¿Qué sucedía antes? Que la federación captaba jóvenes, y le puedo decir muchísimos nombres, entonces los clubes llegaban a la federación y se lo llevaban a los equipos. Pero ya hay un desfase, porque entonces nosotros los agarramos de las regiones, inclusive de la mayoría de equipos de canchas abiertas, pero no tenían esa fundamentación de base. Entonces los clubes son los que tienen que ir a temprana edad, identificar a los talentos, llevárselos a los clubes y darle la debida formación para que la gente de la federación vaya a los clubes y de ahí pueda alimentarse para las diferentes selecciones. Porque yo le digo con mucha propiedad que generalmente en la U15, que los muchachos llegan de 14 años, se pierde un año de trabajo prácticamente, porque hay que enseñarles todo lo que son fundamentos básicos en la técnica, en la táctica, en la parte física, inclusive en la parte mental. Don Frank, de todo lo que usted nos ha dicho, bueno, hay bastantes aprendizajes y si yo estuviera involucrado con algún club, estaría tomando nota con bastante fuerza. Si pudiera usted revisar, digamos, Fran, de la experiencia que usted ha tenido en San Carlos, en otros equipos, y si pudiera enviar un consejo a gente de clubes en el resto de Centroamérica, ¿cuál debería ser la estructura organizativa del club, verdad? Analizando que usted dice que tienen que tener una formación integral los jugadores, ¿verdad? Tienen que ir, supongo yo, un acompañamiento en cómo le está yendo en el colegio o cómo le está yendo, no sé si ya en la universidad para los jugadores que ya están en alto rendimiento. No sé si psicólogo. Entonces, ¿cuál es el modelo ideal, Frank, de la gestión organizativa del club para atender a ese grupo de jóvenes que van a descollar o que intentan descollar en cada uno de los clubes? Bueno, mi consejo, y se lo digo como Frank Carrillo, no se lo digo como miembro del club, de la Asociación Deportiva San Carlos, mi recomendación es que siempre tiene que existir la escuela de fútbol, donde tienen que masificar, o sea, masificar. Ahora bien, la escuela de fútbol tiene dos vertientes para mí, que es la labor social del club y la parte de elitista, donde usted tiene que identificar los talentos que llegan a la escuela de fútbol y formar equipos élite. Y luego tener la parte de prospectos, tipos prospectos. De prospectos, el término de prospectos es prospección, que usted lo visualice a un largo plazo. Y obviamente que ya esos equipos tienen que tener sus entrenadores, sus buenos entrenadores, sus buenos formadores, tener un preparador físico para que les trabaje toda la parte, para que trabaje esa parcela. Y luego toda la parte ya élite, que son los equipos competitivos, que son U15, U17, U20, que ya tengan una estructura parecida a la que tiene la primera. Y obviamente eso conlleva muchas cosas. Entonces ahí entra la nutricionista, entra el médico, entra el terapeuta, porque si queremos generar calidad, tenemos que tener
una estructura de calidad, pero agarrar el talento, por ejemplo, de la escuela de fútbol, y no darle la debida formación, como hablamos antes, que el muchacho llega a los 14 años y da un brinco a los 15 y no está formado en todo el sentido de la palabra, yo creo que un club no puede aspirar a lograr grandes cosas, y pasa lo que pasa siempre, que es que contratan jugadores foráneos que posiblemente no, algunos van a ser rentables, algunos no, y la mayoría no lo van a hacer tanto. Y le van a tapar a los muchachos que vienen de abajo, que vienen con muchas deficiencias y no pueden competir contra esa gente. Eh, Jonathan, no sé si ibas a preguntar algo vos o el micrófono, Jonathan. Ahí está, ahí está. Profesor, bueno, usted ha tenido la oportunidad de estar muchos años en la Federación de Fútbol y bueno, obviamente en la parte de San Carlos también, donde tuvo creo que fue un pilar en la carrera futbolística, por ejemplo, de Álvaro Saborío, pero en la Federación usted ha visto pasar un sinnúmero de porteros, creo yo, una generación muy buena de porteros, no solo de Keylor Navas, sino otros porteros como Pemberton, otros porteros que han estado en la selección, José Francisco Porras, con los que usted trabajó en el Mundial. ¿Qué tiene Costa Rica en la parte de porteros? ¿Qué puede ser lo que diferencia a Costa Rica, tal vez de otras regiones? Y bajo su criterio, ¿usted cree que podríamos tener otro jugador como Keylor Navas en los próximos años, ahí en la semilla? ¿Otro jugador o otro portero? Otro portero. Otra figura. Otro portero. No, Figura, por no ejemplo, me cae. en otra figura en el Real Madrid, yo diría difícil, pero digamos un portero de ese nivel, por lo menos. No, yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si logrará lo que ha logrado Keylor. Bueno, ustedes saben que la historia de Keylor viene de la primera regional. O sea, la primera regional que nosotros tuvimos fue la de 8-6, donde estaba Keylor, Daniel Cambronero. En esa época, Gabriel y yo vimos cerca de 20 porteros. 20 porteros ahí, y ahí dejamos 5 o 6 más o menos. Y en aquella oportunidad, Keylor y Daniel, la talla era muy baja, pero eran muchachos muy trabajadores, muy comprometidos. Aparte que eran rápidos, tenían mucha agilidad. Y ahí fueron subsistiendo. Y habían otros más grandes, pero eran un poquito más limitados. Bueno, pero luego de ahí, de Keylor han venido, luego siguió la generación 88, donde salió Alfonso Quesada, Alfonso Quesada, luego siguió la 90, donde salió Leo Moreira, 92, que estuvo Mauricio Vargas. eh, eh, bueno, nosotros en Costa Rica tenemos una camada muy interesante de porteros, muy interesante, que inclusive en algunos equipos hacen tapón. Juega uno y hay otros que no están jugando. Y ustedes saben que el crecimiento de un portero, a diferencia de los jugadores de campo, necesita ritmo de juego. O sea, ritmo de juego para crecer. Y hay un tapón. ¿Por qué? Porque nosotros producimos muchos porteros y de mucha calidad. A mí no me cabe la menor duda. Ahora, justamente ayer estaba hablando con Esteban, porque siempre me comunico con él. Alvarado. Y sí, Esteban, posiblemente va para la MLS. Y porque tiene la calidad para jugar en cualquier parte del mundo donde lo contraten. Y así un sinnúmero de porteros. Nosotros tenemos una camada creo que desde que yo tengo uso de razón, han habido, excepto yo, han habido una camada grandísima de porteros
que en su momento pudieron también jugar en Europa, el caso de Alejandro González, el caso de Marcos Rojas, bueno, y ahora surgió el efecto de Keylor, y entonces ya se ha venido, se han venido, Se se ha abren venido puertas. produciendo una camada importante de porteros, y le puedo hablar de aquí, de la zona de San Carlos, donde hay porteros muy, muy interesantes. Bueno, el caso de Aarón, prácticamente yo lo trabajo desde que tenía 10 años, y ahí han venido Memo Camacho, que tuvo la oportunidad de jugar el mundial U17 en Corea, fue compañero de Leo Moreira, eh, para mí un portero de mucha calidad. Y bueno, aquí va una camada, aquí hay muchachos o chiquitos de 13, de 14, 15 años que llevan una proyección muy interesante. Don Fran, yo siempre tenía una duda. A mí siempre me ha gustado mucho el puesto de portería, nada más que no era muy bueno. Pero cuando uno ve esos porteros en Europa, que son unos torres, unos monstruos gigantes, unas manotas y toda la cosa, y uno ve, por ejemplo, Keylor, o sea, ¿qué tuvo Keylor de especial para poder competirles a esa gente y trascender lo que ha hecho? O sea, porque realmente ni siquiera los mexicanos, con toda su propaganda, Memo Ochoa pudo llegar ni siquiera a igualar lo que hizo este hombre. O sea, usted que lo conoce cerca, ¿qué fue mental más que todo? ¿O el talento de él es sobrenatural? Porque me llama la atención, porque si usted ve, por ejemplo, el Ter Stegen, esos son unos... ¿sabes? Y Keylor estuvo en ese nivel, o está en ese nivel, perdón, todavía está, Uh -huh, lo conoció. ¿Qué tiene él? uh -huh. Bueno, lejos de, no sé si con esto le contesto la pregunta. Yo tengo, tengo un estudio desde la época de los 80s, Ustedes saben que los mejores porteros a nivel mundial, no pasan el 1,88 m. O sea, no Ajá. pasan el 1,88 m. Estoy hablando de Schumacher, de esos grandísimos porteros que usted conoció, excepto el danés este que jugaba con el Michael. Manchester United, Michael. eh, Peter Michael. eh, Peter Schmeichel, que era ya de una talla más grande, pero generalmente hay un promedio ahí entre metro 85 y metro 88. Ese es el estudio que yo tengo. Ok, ¿qué quiere decir con eso? Que Keylor mide 1,86, pero No los está pequeño. recursos técnicos, los recursos psicológicos, los recursos tácticos, pues cuando usted tiene una buena base de formación, cuando usted tiene una buena base de formación, entonces le genera todo eso. Es la persona, es la persona que le maneja la parte táctica, le maneja la parte técnica. ¿Por qué? Porque maneja los dos perfiles, eh, y le da manejo partido, que eso no lo tienen los europeos. Entonces, ¿qué pasa? Que usted ve la metodología, por ejemplo, de los porteros ingleses. O sea, no es la misma de la metodología que se utiliza, por ejemplo, aquí. Entonces, le da mucho énfasis a la parte técnica, la parte de juego aéreo, etcétera, etcétera. Pero los europeos apuestan mucho por la, por la estatura, pero es una corriente que yo no estoy muy de acuerdo. O sea, yo prefiero un portero que tenga buena potencia en piernas, que maneja la parte técnica, que maneja la parte táctica y que maneja la parte la parte psicológica, porque ustedes saben que el portero tiene que tener una mente muy, muy, muy poderosa. Yo le digo a los porteros siempre cuando trabajamos que el músculo más poderoso que tiene que tener el portero es el cerebro. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a ayudar a poder desenvolverse en ese ambiente, porque es un ambiente que que no todas las personas que les gusta la portería pueden manejar. Don Fran, Profesor. cuando uno ve en el tema de un entrenador, ¿verdad? Que tiene un plantel, digamos, con mucha profundidad y tiene varias fichas a las cuales, digamos, que administrar, ¿verdad? Como la pregunta es sobre este tema de que usted hablaba de que un portero necesita minutos y que ese tapón, que hay dos porteros muy buenos en el mismo equipo, puede que frene el avance del portero que está en banca.
hemos visto casos de entrenadores que deciden hacer alternancia de porteros, como lo hizo en su momento Luis Marín en San Carlos en la temporada pasada, y vemos otro modelo, por ejemplo, Medford en Cartago, ¿verdad? Que Darrell Parker es el titular todo el tiempo. Desde su visión, don Frank, como entrenador o preparador de porteros, ¿qué es lo ideal en este tema? ¿Si hay alternancia o una figura titular? Bueno, eso es un tema bastante grueso. Usted sabe que en este tema de los porteros, eso es muy heterogéneo, ¿ah? No todos los porteros, por el hecho de ser porteros, son iguales. O sea, tienen sus diferencias. Eh, y creo que en base a eso los entrenadores toman sus decisiones. Lo ideal sería que si el equipo tiene dos porteros o tres porteros, que le dieran la rotación adecuada. Pero usted sabe que en esto del fútbol, que tiene el estadio, tiene la prensa, tiene el estadio lleno, entonces ningún entrenador se la va a jugar eh, alternando los porteros, porque eso es como tener la pistola a la par de la cabeza, ¿verdad? Entonces el tema es muy, digámoslo así, vulgarmente es muy jodido. Pero sí, lo idóneo para mí es que los porteros estén jugando y que estén agarrando ritmo, porque eso en última instancia es lo que forma al portero y le da un nivel para poder competir. Jonathan, ibas a preguntar algo antes. Sí, ahora que mencionaba lo de las nuevas cualidades técnicas que requiere el portero, uno se pone a ver, por ejemplo, casos como el de Claudio Bravo o Hugo Lloris, campeón con Francia. eh, Parece más bien que el portero moderno es prácticamente es como un líbero, es el jugador que se encarga de darle salida al balón. Ese tipo de cualidades técnicas en el caso de Keylor Navas, uno lo ve que también juega muy bien con los pies, incluso me parece que él había jugado de delantero en ligas menores, eh, pero ese aspecto en Costa Rica, ¿cómo se trabaja? Digamos, se trabaja desde la base. Correcto. Bueno, ustedes saben que eso, hay dos tiempos, que en el 2002 la FIFA modificó la regla 12. Ya ustedes lo saben, ya el portero no puede agarrar la bola, estarla manoseando, ya tiene que utilizar los pies. Eso ya hizo que cambiara un poco la panorámica y la función del portero, sobre todo. Y ya con esta nueva corriente de Guardiola, de estos entrenadores, ya todos los equipos salen jugando. O sea, ya los equipos inician jugadas desde atrás. Entonces, básicamente, los defensas siempre van a tener un apoyo con el portero. Y lo que quieren es brincarse una línea o a veces dos líneas. Y ahí, obviamente, se necesita un portero de que tenga calidad con los pies. Moreira Eh, tiene eso, ¿verdad? ¿Perdón? Moreira tiene mucho esa cualidad de salir jugando con los pies. Bueno, a mí no me gusta hablar de este tema, pero Keylor y todos los porteros que han pasado por las selecciones y que han trabajado con Gabelo y conmigo, tienen ese sello de manejar bien los pies. Algunos lo asimilaron rápido, otros un poquito más lento y otros, pero digamos, a partir de Keylor para acá, que fueron los primeros porteros en procesos formales, porque antes estuvo Patrick, estuvo Víctor Bolívar, anduvo por ahí Adrián de Lemos, pero que fueron como una pasada, digamos que fugaz, pero ya propiamente trabajando con nosotros a tiempo completo, a partir de Keylor para acá, fue que los porteros empezaron a trabajar con nosotros y ahí le metimos mucho trabajo con los pies. Y por eso ustedes ven que estos porteros tienen mucha técnica. Y eso es fundamental en este momento. Los mejores porteros, ahora los porteros mejor pagados son los que manejan mejor los pies. Profe, yo quería hacer un paréntesis en la conversa tan amena que estamos teniendo para brindar algunos saludos de personas que nos han reportado la sintonía. Melissa,
Isaac, Diego, Oscar, Montserrat. Y aquí, don Fran, le llega un saludo de Francisco Cubillo, que dice que le dicen Popi, que lo admira mucho el trabajo que usted ha hecho, un gran profesional, y que él ha podido aprender mucho de usted, dice don Francisco Cubillo Morales, a quien le saluda. Un saludo también a un compañero apellido Lungo que nos mandó sus saludos desde Nicaragua, y Byron Murcia, que también le manda saludos. También saludos a Francisco Céspedes Obando, compañero de podcast, ahí quien nos ve. Y Francisco Cubillo indica que Keylor tuvo también mucho corazón y humildad, y es parte de las características que hablaba don Fran de más allá de ser bueno en la técnica, en el tema futbolístico, en el tema deportivo, tener una convicción, un corazón fuerte y una integralidad es fundamental. Imaginémonos una figura, digamos, de nuestra tierra en tierras lejanas, con todo el tema de estar lejos de la familia, con la presión del deporte, con la presión de una situación del club. Tiene que rendir mejor que los jugadores locales, ¿verdad? Para justificar su presencia allí. Por supuesto, el tema de la integralidad es fundamental para justamente justificar la pertenencia a un club. Y Keylor lo tuvo bien, como le explicó don Frank. Frank, sabemos también que, bueno, usted en su larga etapa o larga carrera futbolística como preparador de porteros y también ligado, asociado a Liga Menores y a la federación, ha visto pasar un montón de jugadores. Antes mencionó algunos que estaban ligados, digamos, a la portería, pero podemos hablar de otros como Álvaro Saborío, ¿verdad? Que usted también conoció siendo muy joven, y que usted le dio un apoyo para llegar a donde es hoy actualmente una leyenda del fútbol, al menos en el club de San Carlos, que lo llevó a la primera estrella de este club. Nacional también. Goleador de la selección nacional, goleador histórico del Real Salt Lake, una figura del fútbol nacional de Costa Rica. Entonces, don Frank, preguntarle por la historia de Álvaro y por otras figuras, ¿verdad? Que nos puedan un poquito entender más sobre su papel en el fútbol nacional. ¿Toda la historia o resumida? El tiempo es tuyo, Fran. Yo creo que lo de Álvaro, creo que siempre inclusive la última entrevista me la hizo Eduardo para el programa de ESPN, y la respuesta que yo le dije fue que yo fui un facilitador. Y hay creo que traigo ese don de ver a un joven y tratar de ayudarle. Y Álvaro fue uno de esos, que lo vi desde que era muy pequeño. Y digamos que el caso fue especial. El caso fue especial porque realmente él vivía solo, dependiendo de una plática que le pagaban ahí repartiendo bolsas. Y entonces ya yo le tendí el hombro como ser humano que soy. Pero yo creo que el éxito de Álvaro es que tuvo el carácter ese de luchador. Ustedes saben que Álvaro viene de un barrio que todos conocemos y que estaba muy rodeado de gente que anda en otras cosas, pero él tuvo el carácter ese de siempre que luchar por lo que él quería. Y simplemente yo le di digamos que le di las armas y le di el apoyo para que él pudiera triunfar y sea lo que él es hoy, y que ustedes lo ven hoy en día ya con su edad, sus rodillas ya que no, pero entrena como un muchacho de 15, y yo creo que eso es un mensaje y creo que es un buen modelo para todos estos jóvenes que vienen, que quieren triunfar. Sí, Álvaro es un buen ejemplo de lo que significa la superación en el fútbol, ¿verdad? Sabemos también que pasó por los Chiles y ahí bueno, Randall vivió en los Chiles, yo también viví en los Chiles y ahí es altamente estimado. Y la figura de Álvaro Saborío como ese niño que estaba ahí rondando las calles y que también practicaba en la plaza de fútbol de los Chiles y que ahora es una estrella nacional. Don Fran, sabemos que ya lo ha hablado usted bastante, pero el tema de Fernando Morientes, una figura descollante del Real Madrid, campeón de la Champions League y que estuvo cerca de fichar para San Carlos. Un resumen también de esa anécdota tan buena, don Frank. Bueno, sí, esa historia se remonta igual a la época que yo estuve en España.
y que una vez, yo cuando salí del entrenamiento del Albacete, de la primera, entonces yo me iba a ver los entrenamientos de la Liga Menor, porque es lo que más o sea, más me seducía, digamos, o siempre me sigue seduciendo, de ver a los niños y jóvenes. Y en un entrenamiento yo vi un muchacho que tenía mucha movilidad, que manejaba bien los pies, que tenía buen remate de cabeza. Entonces yo, cuando yo llegué a la casa de Gabelo, yo le pregunté que había visto un muchacho y que quién era, pero Gabelo no sabía, porque yo estaba enfocado en el entrenamiento de la primera. Entonces el otro día fuimos y lo vimos en el entrenamiento, entonces ya averiguamos quién era. Creo que en esa época no, nadie, o sea, solo en el club lo conocían. Entonces yo inicié, le dije a Gabelo que yo me lo quería, le iba a decir que me lo quería traer para Costa Rica un año. Hablamos con Juanito, el gerente deportivo del Albacete en ese momento. Hicimos todas las gestiones con el Consejo de Administración. Juanito habló con los papás y bueno, todo estaba de acuerdo. Entonces yo cuando llegué a Costa Rica, en esa época el presidente era Joaquín Rodríguez y el entrenador era Freddy Copper. Yo le dije que había una posibilidad de un muchacho de 17 años que jugaba en el juvenil del Albacete, pero que podíamos, que nos podía servir aquí. Pues tenía una contextura bastante bonita, manejaba bien los pies. Bueno, la cuestión fue que me dijeron que no, pero eran dos brasileños aquí entrenando y tal. Y ahí no se dio eso, no, la verdad que digamos, por decirlo de alguna manera, me desencanté, no volví a hablar del tema. Y en esa época lo convocaron a la sub-20 de España, creo que tenía como 1 o 2 años menos. El mundial de Qatar juvenil fue el siguiente año y él fue el goleador del Mundial de Qatar. Debutó con el Albacete. Yo estuve a mediados, creo que estuve a mediados, yo estuve como en julio, agosto, el curso duraba un mes y medio. Creo que a final de agosto yo volví. En noviembre él debutó con el Albacete en primera edición y el siguiente año fue al Mundial de Qatar y fue goleador. Y de ahí cuando vino lo compró el Zaragoza y del Zaragoza lo compró el Madrid, creo, y después se fue para el Paris Saint-Germain. Esa es la historia más o menos resumida de Fernando Morientes. Seguro eran Ronaldinho y Ronaldo, los dos brasileños, para que no se trajeran a Morientes. Sí, pero lo que pasa es que en esa época nadie lo conocía y sacarlo menos, ¿no? Solo hay uno que estaba ahí. Pero igual, digamos, igual, no. Y ahí todo es una apuesta. Sí, sí, no, y qué historia más bonita, porque realmente uno no se espera que un equipo como el nuestro, pues, como San Carlos, haya tenido la posibilidad de tener un crack mundial como él y que estuvo a un sí o un no, ¿verdad? Y ¿qué hubiera pasado en la vida de él si se hubiera venido para acá? Tal vez le hubiera gustado, se hubiera quedado acá, tal vez no. Hay muchos En eso, como en cualquier cosa de la vida, usted no tiene una bolita para decir qué va a pasar mañana. Todo eso es exactamente. Ratos se hubieran nacionalizado costarricenses y sean nuestro centro delantero en algún proceso, una cuestión así. Exactamente. No, exactamente. Yo lo que le digo siempre a los muchachos es que entrenen fuerte y que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Porque, digamos, de usted decir, yo como entrenador o como formador le voy a decir, no, es que usted va a llegar a jugar al Real Madrid o al Paris Saint Germain. O sea, eso se llama blasfemar. O sea, es prepararlo o darle las armas para que él pueda llegar. ¿A dónde? Eso solo Dios lo sabrá. Eso es muy jodido, ¿no? Yo tengo una pregunta y antes, perdón, Jonas, ¿usted se considera un discípulo de Benito Floro? No, o sea, digamos, porque Benito Floro lo tuvimos hace poco aquí en Costa Rica y digamos, un proyecto que inició la Liga Deportiva Alajuelense, se desaprovechó la oportunidad de tener un señor como Benito Floro acá o llegó unas circunstancias en que tal vez no era el momento, porque sus pergaminos tiene don Benito, ¿verdad? Correcto, no, correcto. Yo cuando estuve estudiando en España tuve la dicha de recibir varios cursos, bueno, no solo Benito. O sea, y con Benito
conviví durante 2 o 3 años que yo estuve ahí, pero tuve la oportunidad de recibir cursos de Víctor Fernández, que en su momento fue entrenador de Zaragoza, del Valencia, y de Luis Aragonés, que me imagino que ustedes lo conocen, que fue uno de los que revolucionó el fútbol español, que en su momento la prensa y todo el mundo estaban como peleados con él, pero que él sabía que él tenía la razón, y al final se dio. Y tuve la oportunidad y digamos que hay culturas que no están preparadas para cuando una persona quiere hacer algo. O sea, siempre hay una contraposición. Y cuando Benito llegó aquí, yo una de las primeras cosas que le dije es que la cultura de nosotros, y utilizo esta palabra porque la cultura de nosotros es bien jodida. Entonces, volvemos al tema formativo. Entonces, cuando usted agarra Benito agarra un equipo, una planilla como la liga, de los jóvenes, la mayoría de los jugadores no tienen una formación, y aparte que el entorno, la cultura propiamente dicha, no era adecuada, entonces obviamente que no se puede desarrollar un buen trabajo. Ese fue, digamos, el principal problema, sin entrar tal vez en tanto detalle, pero digamos, el principal problema de Benito Floro en Costa Rica o de un entrenador de ese calibre, porque yo todavía veo informaciones en España y Benito Floro es una figura de muy alto nivel, o sea, muy, muy respetado en España. Y yo siento que aquí en Costa Rica se le respetó un poquito, incluso la prensa decía, a la prensa decía, es que no le entiendo lo que dice. Pero digamos, el hecho que tal vez la prensa no le entienda no es problema del entrenador. ¿Me explico? Es un problema del periodista que no entiende ese tema. El aspecto cultural fue a su criterio, fue lo que falló ahí en ese proyecto. Para mí sí, es que, bueno, no sé, cualquier entrenador, porque digamos que Benito es de la élite, o sea, de la élite, no es un entrenador corriente. O sea, fue 2 veces campeón en España, con el Madrid, con el Albacete, lo subió de segunda B hasta la primera edición. O sea, eso fue un logro que ningún entrenador hasta su momento lo pasó de segunda B, segunda a primera edición, y estuvo a un punto de meterlo en la UEFA, un equipo con un presupuesto muy bajo. Y cuando llegó al Madrid, igual, fue 2 veces campeón de Copa y fue campeón de Liga. O sea, eso no lo brinca. Aparte que ya estuvo con el Sporting de Gijón, estuvo en Japón. Y a lo que iba es que cualquier persona, pongámosle nombre, pongámosle a Guardiola, que es una persona que le gusta el fútbol rápido, el fútbol de mucha velocidad, con técnica en velocidad. Usted se encuentra con un muchacho que a los 14 años no sabe controlar una bola. O sea, es muy difícil que trabaje aquí en Costa Rica. Entonces, eso por ahí más o menos anda el asunto. Entonces, que de pronto, no sé, pongámosle un nombre. Vamos, un nombre. Frank Carrillo es la figura de la liga. Entonces ya llega tarde, llega en sandalias, llega con medias de tirante, llega, ¿me entiendes? Y eso es lo que pasa en Costa Rica. Entonces, eso, la junta directiva lo consienten. Pero cuando llega una persona de estas, que son muy, muy militares, porque en Europa los entrenadores son muy militares. Entonces ya hay el primer choque, ahí ya, entonces ya los jugadores ya como que no lo ven bien, porque ya están acostumbrados a que el fulanito como la figura, entonces puede hacer lo que le da la gana. Entonces yo creo que todo eso hay que recargarlo de los clubes, para que el día de mañana, cuando venga una persona de ese calibre, se puede hacer una buena labor. Y una pena haber desaprovechado la presencia de Floro y de que esas circunstancias se den en un club de los más grandes del país, da cuenta de una mejora que tenemos que hacer sustancialmente en el fútbol local y sabemos que en Centroamérica pasa lo mismo, lo hablábamos la vez pasada con Camilo Velázquez de situaciones de indisciplina en equipos de primera división, ¿verdad? Que son realmente lamentables.
Don Frank, ha sido una hora muy rica de conversa y vamos a hacer un par de preguntitas más antes de cerrar. Yo quiero hacer una relacionada con Ronald Gómez. Buscando información sobre su figura, sobre usted, veíamos ahí una nota de La Nación de hace muchísimos años donde está Iván Mraz, que en aquel momento era el gerente de Liga Deportiva Alajuelense, con los directivos del Sporting de Gijón firmando la venta de Ronald Gómez, un jugador que conversábamos fuera de micrófono, quizá no ha sido valorado el nivel que ha tenido Ronald Gómez para la historia del fútbol nacional y que en su momento llegó a ser vendido al Sporting de Gijón. Creo que en ese momento Benito Floro era el DT del Sporting de Gijón, pero tal vez si nos puede contar alguna anécdota, porque ahí se le ve a usted en esa foto, don Fran, alguna anécdota respecto a esa circunstancia. Sí, bueno, yo creo que para reforzar un poco eh, la pregunta, Benito Floro tuvo que ver con, o sea, no era el entrenador, sino que tuvo que ver mucho con la ida de Ronald Gómez porque Ronald, y son cosas que nadie se da cuenta, cuando Ronald, la liga lo prestó al Carmen, o sea que yo ya lo conocía, entonces yo me iba los domingos a ver al Carmen de Alajuela jugar y le grababa los partidos y le mandaba los videos a Benito. Entonces Benito, eh, cuando fichó con el Sporting de Gijón, entonces me llamó y me dijo que quería llevarse a Ronald para Gijón. Entonces empezaron las conversaciones con la Liga Deportiva Alajuelense y bueno, se dio el fichaje. Creo que en ese momento se pagaron $200,000 por Ronald. Y luego cuando Benito fue entrenador del Monterrey también, yo también le enviaba videos de Álvaro y se llevó a Álvaro también para el Monterrey. Eh, muy poco de la prensa tiene esa información también. Y Alex Él Durán, ¿verdad? fue, ah, Alex perdón. Durán, Alexander Durán también, iba ahí. Y también Alex Durán fue también a hacer una... Y hay una anécdota muy bonita que voy a contar a ustedes porque solo, yo creo que solo van a saber. El primer día de entrenamiento, cuando estábamos en Monterrey, Álvaro y Alex venían saliendo del entrenamiento y eso fue una pretemporada. Entonces, Benito hizo un partido en 3 cuadras para ir conociendo a la gente, lo que estaban y lo que venían llegando a prueba. Y cuando íbamos saliendo, me dice Álvaro, vio que muchacho más bueno el que está jugando ahí a la par mía. Y era el Cabrito Arellano, ¿no? Y yo le digo, pero Álvaro, es el Cabrito Arellano. Me dice, ¿cómo? ¿Qué muchacho más bueno? Pero sí, Benito tiene mucho que ver con la ida de Ronald al Sporting de Gijón, que bueno, yo estuve en el debut de Ronald contra el Barcelona, partidazo que jaló Ronald, y bueno, luego la venta de Álvaro al Monterrey, que bueno, el Monterrey lo fichó y en ese momento el Saltillo era una filial del Monterrey, en segunda división. Entonces, Álvaro jugó, creo que 4 meses ahí y fue goleador de Saltillo. Luego él debutó con el Monterrey y hizo como 2 partidos con el Monterrey. Ya luego, cuando Benito renunció, entonces Álvaro ya se vino para acá. Profesor, yo tengo más que una duda, creo yo, es algo que quería consultarle a su criterio. Yo creo que usted ha tenido el privilegio de, de estar en una época como jugador, como entrenador, como formador, de una gran evolución del fútbol. Ahora se habla mucho de la, de la periodización táctica, de los microciclos estructurados, pero específicamente en la parte táctica. O sea, lo que es esos sistemas de juego ya, lejos de la parte de la preparación, ya el sistema de juego en los partidos ha evolucionado mucho a través de estos años en su experiencia, o más bien es un tema que tal vez desde antaño se usaban ciertas cosas que ahora tienen un nombre, pero eran eh, microtácticas que se usaban desde antaño, o sí estamos hablando que ha habido una gran evolución en ese tema. No, yo creo que la evolución siempre existe, digamos, en el fútbol siempre existe, pero si usted se remonta, no sé, al Mundial del 70, por ejemplo, entonces usted ve que Alemania jugaba con el 3-5-2, donde jugaba con un líbero
cuando no tenía la bola, que era Beckenbauer. Y con un contención, o con doble contención, que era cuando tenía la bola, Beckenbauer se adelantaba a la línea, entonces quedaba un 4-4-2, por Ujú, dar un ejemplo. Pero eh, luego lo siguió Matías Sammer, y creo que lo terminó Lothar Mateos, ujú. por poner ejemplo, y el lugar que el Catenaccio. En la época nosotros jugamos 4-4-2, pero no, pero no dependíamos tanto del rival. Ahora, la evolución del fútbol es que usted está jugando en función del rival. El sistema que vamos a usar es en función de lo que nos va a jugar el rival. Entonces, por eso es que hay ahora tanto video, tanto estudio, y por eso creo yo que es que en los partidos se ven tan poco, o sea, tan poca producción de goles, porque ahora se juega en función del rival. Se juega en función del rival, entonces si el rival me ataca con tantos, entonces voy a meter tantos. Y antes la apuesta era como más atacar más, ¿me entiendes? No era tan defensivo el asunto. Ujú. Sí, lo pregunto porque ahora hace poco estaba leyendo un libro, no sé si lo has escuchado mencionar, se llama Dinámica de lo Impensado. Es un libro bastante viejito ya, 1967, Ujú, pero me hizo mucha gracia porque hay un capítulo del libro que lo escribe Carlos Peuzele, que fue un exjugador de River, el famoso River de la Máquina en los 40, ujú. y luego fue entrenador. Entonces él hace un capítulo dentro del libro. Fue entrenador en Colombia, creo. Exacto, Él estuvo entrenador en Colombia. Sí, sí. Este fue el River de Di Stéfano, ¿no? Di Stéfano todavía no entraba ahí, pero fue una muy buena generación. Y él hace un capítulo y describe un montón de sistemas tácticos y me llamó demasiado la atención porque tal vez ellos lo hablaban de una forma que ahora lo conocemos de otra manera, pero tal vez ya lo estaban implementando. Pero definitivamente sí tiene que haber una evolución, o sí ha existido una Correcto, evolución. correcto. Y dentro de esa evolución es que entran los conceptos. Entonces son conceptos que se van manejando. Porque en la época, digamos, más atrás se manejaba de una manera y ahora se manejan de otra manera, pero son básicamente lo mismo. Entonces usted oye hablar cuestiones que usted ya o las vivió, por ejemplo en mi caso, o las vivió, o ya las leyó, o las vio. O sea, Exacto. pero ahora se manejan conceptos diferentes, o sea, de otra manera. Creo que Sí, por ahí sí. es el asunto, porque, digamos, yo estoy en una posición por ejemplo, la vieja guardia y la nueva generación que vienen de entrenadores. Eh, y los conceptos, ¿cómo le llaman? La esencia, o sea, la esencia del fútbol es la misma, pero manejan conceptos diferentes, pero con los mismos sistemas, las mismas variantes, porque los sistemas siempre son los mismos. Italia fue famoso por el famoso catenaccio, ¿me entiendes? Pero son sistemas que todavía se utilizan, pero bajo otros Correcto. conceptos. Bajo otros conceptos, exactamente. Son Exactamente. nomenclaturas que van surgiendo según lo que dice don Frank. Y don Frank, ya para terminar, bueno, hace poco San Carlos tuvo su primera experiencia internacional de carácter oficial, como fue la Liga CONCACAF el segundo semestre de 2019. Y bueno, logró pasar por encima del Santa Tecla y luego resulta eliminado contra el Alianza. Pero en esa comparación, digamos, de niveles, don Frank, ¿cuál puede ser un análisis de su parte? Eh, son comparables las ligas, hay una diferencia entre una liga y otra, digamos, hablando de esta muestra que sería Santa Tecla, Alianza y San Carlos. No, yo sigo pensando como, y siempre he pensado, que a nivel de Centroamérica nosotros tenemos buenos jugadores, muy buenos, pero sobre todo el hondureño. El hondureño es una persona eh, muy trabajadora, muy luchadora. Y yo creo que ahí, digamos, la diferencia, aparte obviamente del talento que tienen ellos, fueron dos partidos de mucha lucha de parte de los hondureños. Eh, Igual, en la pretemporada, creo que nos enfrentamos al Motagua. eh, Igual, usted se encuentra con esa cultura hondureña que son
son trabajadores, son muy luchadores y por encima de eso tienen un gran talento, ¿verdad? Yo creo que eso tenemos que traerlo y traerlo a nuestro país. O sea, el hecho de esa cultura tan trabajadora, tan luchadora, creo que es esa parte, tenemos que impregnarla en nuestro fútbol, porque nosotros tenemos talento, tenemos mucha, pero no tenemos esa, digámoslo más, esa hambre que tienen los hondureños, nosotros no lo tenemos. El hambre que tienen los panameños, nosotros no lo tenemos. Yo creo que ahí yo creo que nos llevan ventaja, pero que también tienen calidad. Entonces ya va a haber un momento en que nosotros nos vamos a ver en muchos problemas con estos equipos. Inclusive se habla mucho también del talento técnico del salvadoreño, por ejemplo. Digamos que también es un jugador centroamericano muy bien dotado, digamos que tal vez no tiene tanta potencia física como los hondureños, pero tienen un muy buen manejo del balón y también son muy disciplinados. Es que Centroamérica es un crisol digamos, de diversidad futbolística, que yo creo que con este tipo de torneos y yo como aficionado al equipo San Carlos, yo creo que esta experiencia de haber enfrentado, por ejemplo, estos dos equipos de El Salvador, Alianza y Santa Tecla, nos hizo crecer mucho también, ¿verdad? En abrir un poco los ojos y que más de decir los equipos hondureños y los equipos guatemaltecos que también tienen muy buena calidad. Yo creo que es algo que, como usted lo comentó al principio, hemos estado abriendo los ojos, ¿verdad? Y también no solamente enfrentándose, sino también aprendiendo de ellos. Don Fran, yo tengo una No, pregunta. correcto, Ya no, voy. correcto, antes de Ajá, que me haga la pregunta. No, yo creo que yo dije hondureños, no, con los equipos salvadoreños, que ellos tienen esa hambre, igual los hondureños. ajá. Y bueno, por ahí los guatemaltecos no son tan, digamos que no son tanto como los hondureños salvadoreños. Pero, perdón, yo creo que dije hondureños, no, los salvadoreños, de la Alianza del Santa Tecla, Es que que son San Carlos se muy, enfrentó, San Carlos también entre exactamente. temporada hizo con los hondureños. Sí, Entonces sí, creo que yo dije hondureños, no, los salvadoreños, que tienen una general. mucha lucha, tienen mucha entrega y tienen esa hambre. Eso es lo que nosotros tenemos que traernos, igual los hondureños, igual que los panameños. Creo que nosotros tenemos que traernos eso, aprender de eso, más la calidad de esa técnica que nosotros tenemos. Don Fran, ¿cuál ha sido, es una última pregunta, una pregunta de color, ¿cuál ha sido la mejor selección que usted ha visto y el mejor equipo de fútbol que más le ha llenado los ojos como entrenador y como aficionado? La del 2002. La La del del 2002, 2002, por encima sin del duda, 2014. Coincidimos sin ahí. duda, sin duda. Sin duda, sin duda. Es que para mí los resultados no. O sea, para mí los resultados no. No, pero la calidad, digamos, la calidad de jugadores, la calidad. Aparte que fueron situaciones muy difíciles. Posiblemente, si el Mundial 2002 hubiera sido en Brasil, con la temperatura que existía en Brasil en ese momento, posiblemente esa selección hubiera llegado también Los las cuartos. mismas instancias, pero porque ustedes saben que los alemanes construyeron ahí desde no sé cuántos meses atrás, construyeron Construyeron un un hotel. hotel, pero igual lo venció el clima. Uh-huh. O sea, lo venció el clima, por más que tuvieran, lo venció el clima. Y así le sucedió a la mayoría de los equipos europeos. Entonces, digamos que tampoco sin menospreciar el trabajo de nuestra selección, pero digamos que la circunstancia, el entorno de eso, nos favoreció un poco. Pero la del 2002, sin duda alguna, es una gran selección. Sí, quizás tal vez nos faltó más experiencia, ¿verdad? Porque yo creo que solo Guanchov y la bala y tenían ese colmillo internacional, tal vez que la del 2014 sí lo tenía, ¿verdad? Ya tenía No estamos tan globalizados en ese momento. Sí. Y ha sido la selección más fuerte en eliminatoria. Yo creo que el récord que marcó la selección de Costa Rica en esa eliminatoria 2002 todavía se mantiene y ni siquiera México lo ha logrado vencer. Don Fran, le manda saludos Carlos Meléndez, dice que él ha visto a Aaron Cruz jugar y que sin duda se ve la mano ahí también de Frank Carrillo en el juego de pies de Aaron Cruz. Y Alonso Arce, que también nos da un saludo ahí, y a Diego Barracuda, que se mantuvo en sintonía. Don Frank Carrillo, ha sido un honor para nosotros en Footcast tenerle a usted acá en el programa y realmente
esperemos que algún día podamos otra vez coincidir y concertar alguna conversación para conversar de muchos otros temas que nos quedaron al tintero, pero ya llevamos hora y 10 minutos, entonces no queremos molestarle más, don Fran, pero muchas No, gracias, hombre, de verdad. mucho gusto. Estamos para servirle y saludos a todos ahí. Y esperemos que nos podamos ver pronto. Muy Muchas bien. gracias, profesor. Muchas gracias al profe y gracias Jonathan Randall y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Footcast, episodio 117. Gracias. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.